Viajero, bienvenido. Te doy la más cordial bienvenida a esta historia de la molienda, que segura estoy te va a llenar de alegría, te va a hacer repensar las situaciones que vivimos en la carretera, en la calle, cada vez que escuchamos una sirena. Hoy vamos a hablar con una persona que me ha permitido, dentro de sus múltiples actividades y su tiempo, poder platicar con ella y hablar de estos temas que tal vez son, no sé si escabrosos, pero que están fuera de nuestra vista, porque obviamente como no lo vemos, desconocemos todo este mundo que hay detrás de un paramédico. Hoy tengo el gusto de poder presentar a ustedes esta historia que se me hace bastante fabulosa y a este entrevistado que se me hace igual sensacional, Santiago Moyocani. Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo a la distancia. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y contento de contar estas vivencias que se viven todos los días en la Ciudad de México. Ay, pues yo digo que en la Ciudad de México y en todo el mundo, porque sirenas, Cruz Roja, es como un logo mundial. Todos lo reconocemos y los ubicamos. No sabemos qué significa la sirena, si van a ir por las tortillas, van a ir por el pan o porque realmente llevan a un herido, pero eso tú no lo platicarás, porque siempre existen como estas, ¿cómo se dice? Urbanas, leyes urbanas, ay, se me fue el nombre. Leyendas, Como perdón, leyendas leyendas urbanas urbanas. que dicen, no, pues es que un paramédico prendió la sirena, realmente no lleva a nadie, seguramente va por las tortillas o va a almorzar, pero obviamente eso es nuestro pensamiento porque no estamos viviendo la situación. Pero antes de llegar a ese punto culminante, Santiago, de saber que cuentas con unos nervios de acero, un temple de peso de pluma, o más bien de acero, ¿cómo surge en Santiago la idea de llegar a este mundo de paramédicos? Muy buena pregunta. Siempre las historias de vida considero que son extraordinarias, porque el desarrollo nunca es como se espera. O sea, muchas veces las vocaciones entran de la manera más inesperada y la mía fue así. Comento, bueno, desde que salí de la preparatoria, decidí unirme al ejército. Y en el ejército, estuve en tiempos de Calderón, o sea, fueron unos años un tanto convulsos para el país. En ese tiempo me dio la vocación de servir al país, ¿no? A través de las armas. Hay muchas formas, aclaro que hay muchas formas de servir al país. En ese entonces, esa era la que a mí me correspondía. eh, Me refiero a que era correspondiente con lo que yo creía. Y porque pues fui educado de esa manera, ¿no? De ayudar al prójimo. Y en ese momento era mi lógica. Posteriormente, entré a la Escuela Nacional de Antropología. Juro que esto tiene que ver de dónde salió. eh, y estudié historia, lo cual pues es como ciencia social. O sea, no, la licenciatura en historia no significa aprender fechas, nombres, ni grandes personas, no. Es sobre entender sobre las realidades sociales que pasan en tiempos y espacios determinados. Dicho esto, una vez concluida la carrera, estuve trabajando en organizaciones. eh, una de ellas tiene que ver con salud. Y para este entonces jamás me hubiera ocurrido la idea, no me gustaba, o sea, jamás me cruzó por la mente estudiar algo como medicina, por ejemplo, porque pues le tenía un tanto, le sigo teniendo pavor a las agujas, por ejemplo. Le tengo pavor a ciertos medicamentos, y los hospitales no me gustan al día de hoy, ¿no? Entonces, estando en estas organizaciones, en específico una, me dieron la oportunidad de acompañarlos a una brigada médica. En esta brigada médica que se hizo en el estado de Guerrero, yo iba como auxiliar, pero para hacer una etnografía, es decir, un estudio de campo sobre la realidad social, lo que decía que hago en historia, sobre la atención médica en esas comunidades. Entonces, pues bueno, los brigadistas estaban haciendo sus cosas, estaban dando consultas, dando medicamentos,
Y yo estaba haciendo mi trabajo como etnógrafo en ese momento. Pero mi trabajo como etnógrafo terminaba muy rápido. ¿Por qué? Porque las personas no todo el tiempo querían dar entrevistas. O mis preguntas, vaya, mi cuestionario era muy breve. Entonces, el resto del tiempo no hacía nada. Me acerqué con una enfermera que estaba en el área de registro y dije, oye, ¿me enseñarías a tomar signos vitales para ayudarte y que el flujo de pacientes sea más rápido? Y aprovechando, mientras tomaba los signos vitales que me estaba enseñando amablemente la enfermera, pude darme cuenta que las entrevistas para mi etnografía, para mi estudio, iban a ser más fáciles. Eso por un lado, y por el otro lado, me dio gusto saber que lo que yo hacía, si lo hacía bien, ayudaba de otra forma a las personas. O sea, ya lo sabía, ya sabía que la medicina hacía eso, la enfermería, cualquier tipo de atención médica, ¿no? Pero en ese momento, pues me di cuenta de que podía ser como humanista, podía acercarme un poquito más a ellos. Entonces, posteriormente, busqué escuelas, colegios donde se podía formar uno como paramédico y como auxiliar de enfermería. Fue exactamente lo que hice. Inmediatamente saliendo de ahí dije, bueno, no solamente es necesario aprender, no sé, reanimación o aprender a curar una herida, que pues, yo pensaba que era la cosa más sencilla, pues no, tiene su chiste, ¿no? Hasta poner un vendaje tiene su chiste. Entonces, a partir de ahí fue que nació mi vocación, fue algo que estando ya en la escuela de paramédicos, me di cuenta que pues era crucial prestar atención, por ejemplo, o sea, vaya, no es una formación para el trabajo, sino que tenía este compromiso de, bueno, si yo lo aprendo mal, voy a herir a alguien. Entonces, a partir de ahí, tanto nació de la mano el compromiso con la vocación. O sea, entre más avanzaba, decía, bueno, puedo ser más útil de otras formas, al mismo tiempo el compromiso con aprender bien lo que me estaban enseñando, ¿no? Y más que nada, yo creo que lo que pasó ahí fue un ejercicio de humildad, porque justamente por esta cuestión crítica de que aprender algo puede dañar a alguien, eh, está el saber preguntar, tener la humildad de saber no sé, ¿no? O quitarme cuando no sé hacer las cosas, no sé hacer un procedimiento. Eso es humildad, ¿no? Eso es algo que se tiene que aprender, pero que va de la mano del compromiso. Entonces, son como los valores que he recibido o que he tratado de perfeccionar a lo largo desde la escuela de paramédicos hasta ahora. Entonces, desde ahí sale todo esto. Ujú. Santiago, ¿qué edad tenías cuando viviste esa situación y dijiste de aquí soy? Tenía 27 años en ese entonces, o sea, yo ya había salido de la universidad, yo ya me había dedicado a otras cosas como, había dado clases en universidades, me fui a Tijuana a vivir un rato, también di clases allá, nada que ver con medicina, o sea, yo daba geopolítica y daba historia militar en ese entonces y posteriormente, pues de regreso a la Ciudad de México, empecé primero en una empresa de telemedicina, posteriormente en trabajo en organizaciones. Ujú. Y Santiago, qué bases recibiste en tu familia para tener este sentido o este grado de sensibilidad y de responsabilidad con los próximos? Porque lo acabas de decir claramente, si no ponías atención en los cursos, podías lastimar a alguien. ¿De dónde Ujú. viene ese origen? ¿Tus padres, tus abuelos, en algún libro, alguna película te inspiró, te motivó para decir, esto lo voy a llevar a la práctica? Si lo voy a hacer, ¿lo voy a hacer bien? Ok, esa es muy buena pregunta porque mi madre, por ejemplo, enviudó muy, muy joven, entonces básicamente me crió mi mamá. Eh, y pues ella siempre ha estado como en movimientos activistas desde que era niño, y lo comentaba recientemente con unos compañeros de clase que ella estaba en el movimiento zapatista, ¿no? Estaba
digo, en la Ciudad de México, pero me acuerdo que yo iba a las marchas y yo no sabía en principio qué estaba pasando y por qué estábamos uniendo a este movimiento zapatista. Algo que agradezco mucho de mi formación desde niño es que jamás se me dejó con una duda. Se me alimentó mucho el sentido de curiosidad. Entonces, o sea, como que, eh, en primer lugar, que el mundo es bastante grande y que hay tantas cosas por saber que no se puede quedar uno con una sola cosa, ¿no? O sea, yo soy historiador, terminé siendo paramédico, ahorita estoy estudiando una maestría en antropología, o sea, un montón de cosas, pero porque hay muchas cosas que saber, ¿no? Ese es un primer lado. En un segundo, la responsabilidad de transmitir ese conocimiento, así como ella lo hizo conmigo, de no dejarme una duda, pues la labor es, ok, sí, vas a estar súper educado, o sea, vas a tener, no sé, un doctorado, ¿qué vas a hacer con él? ¿Te lo vas a quedar o lo vas a transmitir? Ese es el segundo factor. El tercer factor es la causa social. O sea, algo con lo que decía con el movimiento zapatista y con otra organización que ella misma es fundadora, eh, es el sentido de ayudar al prójimo. Le salí raro porque terminé en el ejército, entonces es algo como incompatible, ¿no? Me acuerdo que cuando pasó eso, pues sí hubo una charla profunda de madre e hijo de, oye, pues, ¿cómo me saliste militar? Este, pero siempre fue motivado por esta idea de ayudar al prójimo, ¿no? De una forma práctica, no de una forma teórica. Entonces, pues sí, como dije, en ese momento, saliendo de la preparatoria, estaba muy joven, tenía 18 años, esa era mi idea de ayudar a México, era la más básica, ¿no? Y por otro lado, o sea, ya con esto, bueno, con primero mis estudios históricos, pues también decía, bueno, hay una forma, a través de la academia, que también se puede ayudar, darle voz a los que no tienen historia, por ejemplo, o los que no se les ha escuchado esa historia. Y por último, o sea, cuando llego a las organizaciones, que es un trabajo que yo ya conocía en lo que yo estaba apoyando a mi madre en sus propios proyectos, lo apropié, lo hice mío, lo transformé, le di un nuevo significado a nuevas maneras en las cuales yo hago este trabajo en campo, ¿no? Y finalmente, llegando a esta parte concreta de la medicina, fue como de, se me hace lógico que como hay un mundo de cosas por saber, una de las cosas que no sé es primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es útil, ¿no? O sea, tan útil como saber matemáticas, tan útil como, pues conocer las fuerzas básicas físicas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que saber y eso es lo que me motiva. Ujú. Podríamos, me podría atrever a decir que tienes una mamá modelo, de ella eres una excelente creación, con Pues sus, sí, una excelente creación que tú te moldeaste a ti mismo. De hecho, tu apellido es muy curioso y tiene algo que ver con esta etimología de crearse a sí mismo, de moldearse. Ella te dio las sí, bases, unas buenas sí. bases para tu vida o tu formación, y tú seguiste el camino absorbiendo, tomando ejemplos de aquí, de allá, de todos lados para ser este Santiago que eres ahora. Sí, de hecho, dato curioso, Moyocoyani es mi segundo nombre. Sí, es náhuatl, significa el que se imagina o el que se crea a sí mismo. Y y pues sí, o sea, yo creo que todo aquel que piense en sus madres piensa que es la mamá extraordinaria. Hasta Juan Gabriel cuando se murió le hizo una canción que a todos nos hace llorar, porque todos creemos lo mismo de nuestra madre, porque eso es lo que representa. Todo valor construido viene de los padres, ¿no? Entonces, lo importante de tener esas bases yo creo que como individuo, o sea, como persona, en este caso yo, Santiago, es como les doy esa resignificación. Digo, en este momento, pues puedo decir, en su momento le di el resignificado a que eso va orientado a la milicia,
Y pues resulta que cambia mi percepción. Tal vez no me dio las bases, pero pues la terminé por otro lado. Pero el final es el mismo. Entonces, la resignificación y la apropiación de los conceptos y de los fundamentos en los cuales uno ha sido criado, por supuesto, sin duda es parte misma de la historia de vida y cómo uno la cuenta. Claro que sí, y tienes mucha razón en cómo de decir que todo depende de cómo uno la cuenta, porque a veces decimos, no, es que mi madre fue de lo peor, o mi padre fue un ogro y fue un malévolo y todo. Pero si nos vamos al pensamiento primario o cavernícola, pues no fueron tan malos, porque aquí estamos vivos, estamos completos, estamos sanos, con todas nuestras facultades mentales en movimiento y con la posibilidad de decidir o elegir qué queremos para nosotros en nuestro presente y futuro. Entonces te lo comento porque a veces decimos, no, es que mi mamá, es que mi papá, pero finalmente te dieron una base primordial que Ujú. te está ayudando a hacer lo que tú eres ahora, ¿no? Ellos te dieron los escalones y ya tú decidiste si recorres todos, le aumentas o le quitas. Exactamente, sí, justamente esos son como, pues, como decía, son fundamentos, ¿no? Pero la intervención de los padres es limitada. Este, Aún no soy padre, pero puedo decir que algo que he escuchado constantemente es que los hijos crecen bastante rápido y ya de repente ya son independientes, ¿no? Entonces no he experimentado todavía eso, pero puedo decir que pues, pasó algo similar, ¿no? O sea, uno se va formando los propios caminos y es ahí la importancia y la relevancia de las bases en las cuales uno ha sido criado, ¿no? Porque son los valores que va a llevar toda la vida. Me parece excelente, Santiago. Y ahora sí, vayamos de esta parte, de esta introducción de tu vida a la historia de paramédicos. ¿Cómo es realmente la vida de un paramédico? Porque hemos visto muchas series de televisión, vemos en la Ujú. calle a muchos paramédicos que a veces me ha tocado verlos comer de pie y casi engullendo la comida porque ya les están llamando para hacer un servicio. ¿Cuántas Ujú. horas tú como paramédico llevas o vives al día, a la semana, al mes? ¿Cómo funciona en ustedes? Decir, hoy Santiago te toca tu ronda de X horas. Sí, bueno, generalmente cada servicio de ambulancias depende mucho los horarios de uno, la zona y dos, el tipo ¿cómo se llama? De servicio, básicamente, eh, o más bien de organización. Por ejemplo, en Cruz Roja, todos son voluntarios, hay algunos que son de planta, pero en Cruz Roja se exige al menos que se haga guardia una vez al mes, de menos. No pasa así, la gran mayoría de los voluntarios están rotándose, ¿no? Este, Hay otros que son los servicios de cada alcaldía que pues tienen un personal fijo, algunos de ellos son voluntarios y se hacen rondas por turnos, entonces se va, eh, puede ser de lunes a viernes, de lunes a domingo inclusive, cubriendo un número de horas determinadas, generalmente 8 horas, ¿no? En los tres diferentes turnos. Y hay otras que son como servicios de voluntariado, que digamos, si yo me apunto como voluntario y hay un desastre natural, se nos llama, se nos convoca a todos los que estamos en esa lista para ir a ayudar. Depende mucho del tipo de organización donde se haga eso. Por ejemplo, tengo entendido, corríjanme si estoy mal, que los topos de Tlatelolco, por ejemplo, pues acuden cada vez que hay una situación de rescate, por ejemplo. Entonces, también de esa forma funciona. Eh, sobre los servicios, pues generalmente cubro turnos. Entonces, a mí me gusta en lo particular el nocturno, porque, pues en principio, entre que hay menos afluencia, entre que menos voluntarios quieren estar en esos servicios porque
pues uno no se despierta a las 3 de la tarde como para cubrir el servicio, o sea, todos están adormilados, no hay mucho movimiento y si lo hay, pues suele ser algo grave. Eh, en el caso de la Ciudad de México, los principales accidentes que yo he visto en esos horarios suelen ser o incendios o suelen ser accidentes automovilísticos, entonces suelen ser muy aparatosos porque pues, las vialidades están vacías, ¿no? Entonces van a gran velocidad y pues sí, es todo un reto a veces atender a los pacientes, ¿no? También hemos visto muchas situaciones de violencia, este, principalmente los fines de semana, pero varía, ¿no? Pareciera que cada horario se ve situaciones diferentes. Ajá. Entonces, sí, para responder, son horarios de 8 horas, generalmente de lunes a viernes, y pues si hay servicios especiales los fines de semana, pues se cubren. ¿Y de dónde sacas todo ese temple? O el temple que tienes para atender a unas personas y estar con la mente ágil de cómo resolver en cuestión de segundos, si lo canalizas, si le pones oxígeno, si un RCP, ¿lo aprendiste de la milicia o también tiene que ver parte de la persona, parte de la formación? Ese temple, esa cordura y esa mente fría para resolver ágilmente. Bueno, yo puedo decir que la milicia sí, definitivamente ayuda bastante, más que nada porque pues, desde el entrenamiento básico tienes que tener resiliencia, tienes que tener temple como para responder a situaciones riesgosas, ¿no? Capacidad de reacción, o sea, en la milicia no te puedes quedar congelado o esperar órdenes, sino que tienes que actuar, ¿no? Inclusive si esa acción es cubrirse. Eh, pero pues muchos compañeros en la escuela de paramédicos claramente no vienen de formación castrense. Y lo que he notado como una constante en todos ellos, porque claro, como dije, pues como científico social, pues me toca a veces involuntariamente ver cómo son mis compañeros, cómo actúan. Entonces, muchos de ellos he visto que son personas, número uno, que les gusta la acción, ¿no? Que son bastante movidos, son personas con mucho carisma, suelen ser extrovertidos. Raras veces he visto a paramédicos que son introvertidos, eh, no porque no se pueda, sino porque pues es necesario. Desde la atención al paciente, cuando se interroga ¿cómo estás? Es un esfuerzo, ¿no? Y si tienes la capacidad de ser extrovertido, pues con más razón. Es más fácil. En segundo, yo creo que, pues, al principio la gran mayoría de las escuelas en paramédicos forman a sus alumnos con cierta formación castrense, por ejemplo, aprender de nuevo a formarse como en la primaria, aprender a recibir órdenes, a que no se espanten con los gritos, y pues ahí podría decir que es un primer filtro porque al momento de estar frente a un paciente, una persona, un profesional de la salud, quien sea, inclusive los médicos, no se puede bloquear, porque el paciente está confiando en que tú sabes, porque nadie más sabe. Ese es en primer lugar. En segundo, a recibir órdenes, aún así son fuertes, como canaliza ahorita a este paciente y, ay, pero ¿por qué me gritó? Bueno, pues porque se está muriendo, ¿no? Y no es personal, ¿no? O sea, muchas veces la atención del momento es la que te lleva, ¿no? Entonces, es lo que he notado como constantes en los compañeros que son extrovertidos, que tienen cierta afinidad por temas como disciplinarios y una gran vocación, ¿no? Claro, hay una gran diferencia entre los recién graduados de las escuelas de paramédicos y de enfermería a los que están en la calle, o sea, lo que conocemos como colmillo, ¿no? Ese colmillo o las mañas inclusive son como vas a abordar al paciente, la frialdad muchas veces,
¿no? Recuerdo de los primeros pacientes que tuve, pues sí era como que pues quería hacer todo, ¿no? Quería actuar como salvavidas. Y pues recientemente, pues, bueno, no recientemente, creo que algo que he considerado desde la escuela es que eh, decíamos, algo muy común es decir, bueno, yo salvo vidas, ¿no? Yo no considero que salvo vidas. Yo restauro la salud, ¿no? O sea, salvar vidas, eso es como, hijo, no soy Dios, ¿no? No soy ninguna entidad divina, o sea, el cuerpo se sana solo. Yo lo que hago es reponer líquidos, yo lo que hago es poner oxígeno. O sea, de hecho, eso es lo que se hace, ¿no? Reponer lo que se ha perdido. Ujú. Entonces, para que el cuerpo lo restaure después solo. Yo no salvo vidas, ¿no? Inicio maniobras para que el corazón siga funcionando, ¿no? Sí, bueno, está fibrilando, bueno, le doy choques, ¿no? Eléctricos, la desfibrilada, pues, para que se active su ciclo normal. Yo no estoy haciendo nada, le estoy dando el empujón. Entonces, yo estoy restaurando las funciones vitales. Eso es como algo que yo me lo quedo. Digo, muchos dirán, no, pues sí, yo salvo Dios, pues bien por ellos, yo no, ¿no? O sea, el paciente es el que sale solo muchas veces. Y si no sale, bueno, pues entonces yo fallé, ¿no? Pues tampoco, el corazón ya no quiso funcionar, los líquidos no fueron suficientes, eh, qué sé yo, ¿no? Porque eso también me ayuda, no solamente para bajarme de la nube, ¿no? Que muchos, y muy fácilmente muchos profesionales de la salud, o sea, se pueden tirar de su ego y matarse, ¿no? De lo grande que está. O también sirve como para combatir y mantener un bienestar. Lo que hablamos del temple es también cuidar nuestra propia salud mental. Saber que si no se salvó el paciente no es tu culpa, ¿no? Son cosas, la muerte pasa, ¿no? Entonces, si te planteas como salvavidas, entonces claramente vas a tener una situación de depresión porque un paciente se muere. Entonces, sirve para esas dos cosas, yo creo, ese planteamiento, y justo es parte del templo. O sea, saber dónde estás y saber lo que haces, a qué te dedicas. Si sabes a qué te dedicas, y me refiero a qué te dedicas, a poner oxígeno, te dedicas a poner sangre, te puedes a poner agua, a poner, a darle medicamento, ¿no? A eso te dedicas, no te dedicas a hacer la obra de Ganesha. Claro, y se me hace una descripción bastante sencilla y certera lo que tú comentas, que estás, lo que tú comentas para mantenerte bien aterrizado. Y bueno, es tu pensamiento muy personal. Chicos que nos están viendo, que nos verán en retransmisión, no se tomen nada personal. Esta es una charla de aprendizaje, una charla entre amigos y saber más sobre los paramédicos, porque hay muchos mitos y realidades que a veces nos venden Claro. en los programas y digo, ¿qué tan reales son? Porque finalmente un programa, pues lo que busca es tener rating o llamar la atención, pero yo, a mis tantos años de vida, eres la primera persona con la que tengo contacto de paramédico para decirle, ándale, ven, cuéntamelo todo, quiero saberlo, porque pues obviamente estás en tu labor de trabajo y no puedo llegar y decirte, oye Santiago, cuéntame cómo les va en su día, porque tú estás pensando en que tienes que entregar tu servicio o firmar hojas y no vas a tener ese tiempo disponible. Por eso es que ahorita que estás, te voy a sacar toda la sopa de todas estas historias. Y Adelante. yéndonos a esta parte ya más logística, eres voluntario, pero la ambulancia es voluntaria, ustedes la pagan, es una donación, se las dejan y ustedes la cuidan. ¿Cómo funciona ahí la administración con estas cuestiones? Bueno, voy a poner el ejemplo con Cruz Roja. En Cruz Roja, todos los paramédicos, o la gran mayoría, son completamente voluntarios, entonces se paga a través de donativos, todos los insumos médicos. De hecho, quiero que pensemos un tanto en costos y por qué son voluntarios los paramédicos, la gran mayoría de las veces. Cuando hay, digamos, un accidente automovilístico, que es lo más común, ¿qué se paga, no? Si le echamos lápiz, pues se utilizan fácil como unas 40 gases, ¿no? ¿Y a cuánto está la cajita de gases de 10, no?
no sé, 20 pesos, ¿no? Más una camilla rígida, ¿no? Que se va a llenar de sangre, un collarín que es de uso único muchas veces, algodón, alcohol, vendas, una cosa que se llama araña para amarrar al paciente, unas cosas que se llaman gises que van aquí pegado a la cabeza para que no se mueva. El monitor, los monitores están alrededor de 50,000 pesos. Cada vez que se utiliza el monitor, se utilizan unas especies de chupones que son como electrodos, ¿no? Que van registrando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, un oxímetro, por supuesto, el oxígeno, que pues muchos en el COVID supimos que cuánto costaba un tanque de oxígeno, las puntas nasales, una herramienta para, que se llama French, que es para aspirar, por ejemplo. En eso que conté de subir a una persona a una camilla, ya nos llevamos como 20,000, 30,000 pesos de un solo servicio en material médico, ¿no? Entonces, las donaciones que se hacen a Cruz Roja es para pagar eso principalmente, porque también Cruz Roja no tiene fines de lucro. El sistema de salud mexicano, de urgencias, al menos en la Ciudad de México, como decía, cada delegación tiene generalmente sus propias ambulancias, al menos es una o dos, para brindar atención médica. Está Protección Civil, que también funciona como voluntaria. O sea, las ambulancias son de Protección Civil, pertenecen al gobierno en cada una de sus ramificaciones, y las personas que están ahí o están laborando o muchas veces son voluntarios. Entonces, digamos que lo más barato que sale de si hablamos en números, ¿no? O sea, no estoy hablando de que el valor de una persona, pero si hablamos en números, lo más barato que te sale es el propio paramédico, el que ocupa todo esto. ¿Por qué? Porque son voluntarios generalmente. Entonces, justamente los que estamos en este sistema de urgencias, sabemos los costos, sabemos que nosotros queremos darle y brindarle la mejor atención a los pacientes, y, y lo hacemos con todo el amor, ¿no? Muchas veces, pues, hay situaciones donde nosotros mismos estamos estresados y pues eso causa a veces como problemas inclusive con los familiares de los pacientes, de que quieren ver, por ejemplo, o qué le están haciendo, bueno, pues déjenme hacer mi trabajo, y a veces pues, de tanta carga es como, chin, ya no tenemos gasas, ¿no? Lo tenemos que dejar sangrando porque no tenemos gasas, pero obviamente en la parte donde es menos peligrosa, y es como, no, pues es que ustedes, se roban el dinero, ¿no? De las casas, no, pues es que pues tenemos como 8 servicios y en 8 servicios ya se te fue todo, ¿no? Gasas, vendas, algodón, ya no tienes, y muchas veces, y eso le pasa a muchos, incluyéndome, yo tengo que pagar mis propios insumos, como guantes, como torundas con alcohol, ¿no? Yo pago el alcohol, yo pago mis torundas, las, eh, las agujas estas para canalizar, también yo las pago, porque muchas veces no hay, entonces nosotros mismos tenemos que usar pues de nuestro dinero, ¿no? Así de, bueno, pues lo hacemos por la gente, ¿no? O sea, a pesar de que, insisto, que hay como este sentimiento mesiánico, a esto, por cierto, lo estoy estudiando en el posgrado, hay un cierto sentimiento mesiánico de los profesionales de la salud. Lo que sí es real es que todos están aportando muchas veces de su bolsillo porque tienen realmente un amor al paciente aunque no lo conozcan. Entonces, sí, podría decir en resumen que el equipo médico, tanto transporte, camillas, monitores, toda la electrónica y la gran mayoría de los insumos los pone la institución de la cual se hace voluntaria, excepción, por ejemplo, de compañías privadas. Esa es otra historia, ¿no? Inclusive hay películas y hace poco estuvo de moda o más bien estuvo como haciendo bastante ruido en las noticias nacionales la cuestión de las regulaciones en las ambulancias particulares, ¿no? Porque cobran, porque todo esto, al menos los servicios como Protección Civil, de las alcaldías, Cruz Roja, ERUM y el SMU,
no cobran. Entonces, para que también eso sirva, para que siempre que pidan una ambulancia se aseguren que sea de alguna dependencia de gobierno, porque los servicios son totalmente gratuitos. Si llega una particular, seguramente no. Perfecto. Y aunque comentas que son voluntarios, ¿tú recibes algún salario por parte del gobierno, alguna dependencia gubernamental? Porque digo, está muy bien el amor al prójimo, por amor al arte, por este sentido altruista, pero pues las necesidades están todos los días. Sí, gracias a- al destino, pues yo trabajo en una organización justamente que se dedica a la defensa de los derechos humanos en pacientes, se llama Soy Paciente, para que ahí nos googleen. Ese es mi trabajo. Igualmente, como decía, yo estudié un posgrado en antropología, específicamente en antropología médica, y yo recibo mi principal ingreso, que es la beca del CONACYT. Por lo tanto, o sea, yo en mi imaginario, en mi historia de vida, si yo digo, si estoy recibiendo yo una beca del gobierno, pues tengo que retribuirle de cierta forma. Y en este caso, pues es siendo voluntario, porque tengo mis necesidades cubiertas. Decía Facundo Cabral, este trovador, que me encanta, podemos hablar de filosofía porque ya comemos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, justamente, puedo ser voluntario porque tengo mis necesidades cubiertas. Esto es mi realidad. Muchos paramédicos están en estos programas de voluntariado porque hay posibilidades que futuras y, bueno, viven muchas veces en el preterismo porque se les promete una vacante en alguna de estas instituciones que a veces nunca ven. Y no solamente en servicios prehospitalarios, sino también de intrahospitalarios. Hay muchas personas que entran a instituciones de salud vida del gobierno esperando una vacante de base y pues nunca llega, ¿no? Entonces, en el caso particular tengo mis necesidades cubiertas, entonces puedo dar estos servicios con mucho cariño, ¿no? Y sí, nadie debería de trabajar del arte, inclusive si algo hemos notado, como acotación, si algo hemos notado durante la pandemia es que el arte es lo que nos mantenía cuerdos, ¿no? Sí. Entonces, justamente creo que eso es una lección que debemos de tomar para resignificar el sentido de el trabajo artístico, Sí, por supuesto. como paréntesis, ¿no? Claro, y está muy bien porque aprendemos de todo un poco, cada día se aprende algo nuevo, siempre y cuando estemos receptivos a escuchar y a entender. Hablando de este caos de la Ciudad de México, de estas 8 horas que vives de la vida nocturna y sabiendo, teniendo de como cuadro que la Ciudad de México carece de educación vial, de cultura social, de cuando ustedes prenden la sirena y es un de quítense porque necesitamos pasar. Ujú. Y en tus horas de jornada, ¿qué es más complicado para ti? ¿Lidiar con los coches, el tránsito o con los heridos y sus familiares? Vaya, así como nosotros en aspectos clínicos decimos que cada paciente es muy particular, lo mismo puedo decir de cada servicio. Eh, Algo si puedo hacer, si se me permite más bien hacer como una recapitulación de qué pasa en cada momento. Nosotros, en Protección Civil, por ejemplo, recibimos la llamada de auxilio. Nosotros, ojo con ese detalle. Nosotros recibimos una llamada de auxilio con la dirección en clave. Entonces, generalmente van tres personas. El operador, que es el que maneja, que tiene que aprender a manejar ambulancias, no es lo mismo que un carro, no puede pasar por baches, no puede acelerar así porque estamos canalizando, estamos monitoreando y si da el volantazo, pues se nos va el paciente o nosotros nos caemos sobre el paciente o estamos haciendo reanimación, tiene que aprender ahora sí que a pisarle, como se dice coloquialmente, pero sin que dañe nuestro trabajo, porque una mala maniobra de RCP es peligroso. Puedes romperle desde las costillas, que eso es lo menos importante en esos momentos, pero sí puedes dar un mal masaje cardíaco que no ayuda nada, ¿no?
Entonces tú estás ahí haciendo como que sí, pero no le estás haciendo nada. Y entonces la actuación del operador, que es el que por normativa debe de ser el más veterano de los tres, es el que maneja la ambulancia. En otro está el que opera el radio y en todo caso el que está atrás con el tercer paramédico, que es uno básico, que es el que está pasando los medicamentos, haciendo los procedimientos, los más complicados los hace el segundo. Entonces, digamos que esto pasa, ¿no? Van tres, se recibe la llamada y nosotros vamos inmediatamente a la zona donde está el suceso. Entonces, cuando llegamos, bueno, pues antes de llegar, pues tenemos las sirenas. Dependiendo el código que nosotros recibamos, es pues la urgencia. No sé si han notado que pasan ambulancias con las sirenas prendidas, pero van a una velocidad razonable, o sea, no van hecho la carrera. Bueno, pues porque tal vez no es tan grave. Y digo no tan grave en cuestiones de muerte inminente. Digamos, una persona se cayó de un primer piso, pero está consciente. Entonces nosotros vamos a cierta velocidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos rápido, ¿quién se pone en riesgo? Nosotros y a los automovilistas. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que si el paciente al que vamos a acudir no está en riesgo inminente de muerte, ¿para qué exponer a que haya 4 heridos? Esa es la primera regla de cualquier atención prehospitalaria. Estoy yo, luego yo y por último yo. Si yo estoy bien, puedo ayudar a los demás. Si yo me pongo en riesgo, ya no va a haber un herido, va a haber dos. Entonces, ¿de qué sirvió que yo esté ahí? ¿No? Entonces, justamente esa es la idea. No es que como que vamos por el gansito, no vamos por la coca, no es como que nos han de ir al baño, o sea, realmente es que nosotros estamos siguiendo los protocolos para no poner a terceros en riesgo. Si es un riesgo inminente así pues, tiene un EBC, ¿no? Un, tiene un infarto, no sé. Pues sí, eso es de extrema urgencia y pues le vamos a meter porque el paciente está en riesgo inminente de muerte, ¿no? Ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Dependiendo del sapo, la pedrada. Entonces, eso pasa en el traslado. Cuando nosotros llegamos, eh, lo que más pasa es que nos reclaman a nosotros de que, oye, le llamé a la ambulancia hace 1 hora, pero para nosotros llegamos en menos de 1 minuto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, existe algo que se llama Sistema Regulador de Urgencias Médicas. Cuando ustedes hablan a una ambulancia, primero tiene que llegar una patrulla. ¿Por qué tiene que llegar una patrulla? Porque, como decimos así, de que no tenemos mucha cultura, pues la gran mayoría de las llamadas son de broma. Entonces tiene que llegar el policía a verificar que efectivamente es una emergencia. ¿Por qué tiene que llegar primero? Porque no lo ganamos. O sea, esto habla en sociedad de colectivo, ¿no? Hay tantas llamadas de broma que entonces, pues es como esta cuestión de Pedro y el Lobo. Entonces, llega la patrulla, que se tarda el tiempo que se tarde la patrulla en llegar. Llega el policía, verifica que es una emergencia. Entonces, el policía habla a la central de policía para solicitar a una ambulancia. Cuando pasa eso, entonces la central de policía hace una llamada al Centro Regulador de Urgencias Médicas y entonces manda, o sea, de todos los que están, digamos que estacionados, dice quién es la que está más cercana. Después de encontrar a la ambulancia más cercana, se hace la central de esas ambulancias recibe esa llamada de auxilio y queda o sea, todos los generales, ¿no? Qué pasó, dónde está, que si sigue respirando, ¿no? Y después de todo eso, nos llaman a nosotros, digamos, en este caso, y nos dicen, tenemos un paciente que le pasó esto. Ok, entonces nosotros llegamos en menos de 5 minutos. Pero para el paciente que está ahí ya pasó 1 hora. Entonces nos reclaman a nosotros, pero pues es difícil. Bueno, es que no depende de nosotros. Entonces parece,
muchas veces, y yo lo entiendo, que los pacientes por el sentido de urgencia nos dicen, pues es que no hacen su trabajo, han de estar comiendo, andan haciendo otras cosas, ¿no? No se aplican, qué clase de personas son ustedes y todo, ¿no? Y al principio, pues como dije, te sientes mal, recién graduado, ya después, como se dice, se cura uno de espanto. Entonces, pues hay de dos, ¿no? Yo lo clasifico en dos grandes ramos, ¿no? Los groseros, que dicen, ay, bueno, ¿usted qué va a saber, no? Y los ignoran. Y en mi caso, pues es como de, bueno, pues trato de explicarles un poco, o si viene ignorando, no de forma grosera, es como, bueno, ya estamos aquí, ¿dónde está su paciente? Eso, digamos que eso es lo más común que pasa a la hora de llegar. Eh, Otra de las reglas que nosotros tenemos, como dije, nuestra primera regla es yo, luego yo, después yo, es que nosotros no vamos a entrar en un lugar, por ejemplo, si es un caso de violencia, no vamos a entrar a un lugar donde nosotros estemos en riesgo. ¿Qué tal si está una persona agrediendo a otra? Entonces yo no me voy a meter ahí. O sea, primero que se dejen de pelear y con mucho gusto yo voy a atender. Pero si se siguen peleando o me están gritando a mí o me están amenazando a mí, yo me voy. ¿Por qué me voy a quedar ahí? Entonces, ese es un segundo punto. Y finalmente, depende mucho el tipo de paciente, cómo se le va a tratar. No son lo mismo, jamás. Hay urgencias para cada cosa. O sea, hay urgencias psiquiátricas, hay urgencias vasculares, cardiogénicas, ¿no? Hay urgencias de traumatológicas, hay urgencias psicológicas, ¿no? Y todas se atienden de manera distinta, pero todo hay urgencia. Entonces, también nosotros, lo primero que hacer antes de entrar a ver un paciente es saber qué tiene, evaluar desde afuera, ver si nosotros no estamos en riesgo, ver si los demás no están en riesgo, y después de hacer todo eso, nosotros entramos y tratamos de ayudar a ese paciente. Ujú. Bastante interesante y nos deja mucho que pensar como ciudadanos al ver que obviamente llamarles a ustedes no es cualquier cosa. Entender también estos protocolos que ustedes tienen por su propia seguridad, porque Claro, si ustedes, si como institución tienen estos protocolos es porque ya tuvieron situaciones que los llevó a mantener su integridad o su persona resguardados bajo este contexto. Y sí, pues es exactamente. importante saberlo como ciudadanos para no caer en ese pánico y en esa acusación hacia ustedes, porque en ese momento crítico que uno como paciente o familiar del paciente está, a todos le quieres echar la culpa porque estás en un momento crítico, tu paciente es tu prioridad, pero para ustedes hay otras prioridades, no menospreciando la situación de la persona, pero sí resguardando a ustedes. Y es bueno, muy bueno saberlo. Y hablando de esto, Santiago, de estos protocolos que ustedes llevan, para ti como paramédico, ¿existe la piratería en ustedes, en su mundo? Pues yo diría que sí, o sea, muchas veces algo que me enojó bastante fue la cuestión, lo que hablaba del compromiso, ¿no? De esta cuestión de la obligación de saber bien, aprender bien, porque si no vas a hacer daño. Y la segunda, de si no sabes, quítate. Y no es grosería, es lo mejor que le puede pasar al paciente, ¿no? Este, digamos que piratería, puedo decir que sí, principalmente en el sector privado, porque pues para ser paramédico se necesita una certificación por parte de la red Conocer, ¿no? Tienes que hacer, aparte de tus cursos, tienes que hacer un examen. Este examen tiene una vigencia de 5 años, cada 5 años tienes que renovar. Los cursos de soporte vital básico se renuevan cada 2, igual los de soporte vital avanzado, los de canalización, todos los cursos se actualizan. Son costosos, eso es algo que sí me gustaría denunciar. Si nosotros somos los profesionales de la salud, considero que deben de ser accesibles, no deben de
O sea, una certificación está alrededor de 5,000, 6,000 pesos. Para muchos eso es bastante caro. Y entonces muchos optan por no tomarlo porque están caros. Pero la cosa es, y es una actualización, o sea, muchas veces ya lo sabes hacer. Solamente necesitas saber que en vez de ponerle, no sé, 1 miligramo, le vas a poner 2. Y por eso pagaste 6,000 pesos, ¿no? Este, pasa también la situación donde muchas personas ejercen las funciones de atención prehospitalaria sin estar de ninguna forma certificados. Entonces, son más, digamos, empíricos. O sea, no estoy diciendo que sean completamente inútiles o que no hagan bien su trabajo. Muchos de ellos, algunos he conocido que no tienen certificaciones, pero es lo mínimo legal para ejercer. Ok. Y el paciente no te va a preguntar dónde están tus credenciales, ¿no? Entonces, yo soy partidario de la ley, de verdad. Entonces, se me hace lo mínimo certificarme. ¿Por qué? Porque yo sí voy a saber qué estoy haciendo, ¿no? Yo sí sé que si hay una situación legal, estoy amparado. Porque si pasa alguna cuestión de demanda y yo no estoy certificado, yo voy a la cárcel por usurpación de funciones. Entonces, eso es algo que, por cierto, en la asociación nosotros tratamos de hacer entender a los pacientes de que los pacientes tienen derecho sobre el profesional de la salud, entre ellas el cuidarse, en el caso de la atención prehospitalaria, de la piratería o la usurpación de funciones, que es una forma, considero, de piratería. Por supuesto, y es que te digo, todas estas preguntas o estos comentarios que salen ahorita, que surgen, pues creo que es parte o el pan de cada día de todos ustedes. Y siendo Ujú. el pan de cada día de tus actividades de lunes a viernes en turno nocturno, ¿cuál es la temporada que dices, ya sabemos que llegado este mes o esta cierta semana o fecha, nos tenemos que preparar con todo y refuerzos porque vienen cosas complicadas? Uy, bastante sencillo. Cada que hay concierto en el Zócalo, cada que hay peregrinación en la villa, o que es Semana Santa, por ejemplo, en Iztapalapa, siempre hay atención de curación, aunque sea así poner un curita, tiene su ciencia. Entonces siempre se pide el apoyo porque sabemos que cuando hay eventos masivos, se requiere. Hay desgracias, o sea, lo que sucedió en el metro, por ejemplo, que se cayó un tramo de la línea 12, fueron convocados todos, y digo todos, o sea, persona disponible que tenga certificaciones, que sepa hacer las cosas, por favor venga, a quitar escombro, porque para ser rescatista, por ejemplo, necesitas ser paramédico, generalmente, y creo que eso está bastante bien. Muchos paramédicos toman cursos de combate de incendios. Muchos paramédicos, o sea, están combinadas las funciones. Entonces, generalmente un paramédico, pues es como un comodín, ¿no? Te sabe quitar este escombro sin lastimar, te sabe rescatar gente, sabe hacer amarres, nudos, sabe rescatar personas. Y si aparte de eso la saca y le puede dar atención o reanimación o lo que haga falta, mucho mejor. Entonces son en estos eventos masivos principalmente donde nosotros sabemos que va a haber problemas. Pasó hace con el concierto de los fabulosos Cadillacs que hubo en el Zócalo, que hubo una especie de estampida humana. Entonces, recuerdo, yo no estaba yo estaba en otras ocupaciones y nos llegó el mensaje de, oigan, por favor, pueden venir a ayudar porque sí está fuerte. Igual pasó hace unos días, este, yo estaba casi casi dormido y se incendió al parecer un hotel en Reforma. Yo no sabía qué pasó, pero pues nos llega, ¿no? Justamente porque siempre se necesitan, por si acaso. O sea, la gran mayoría de las veces es por si acaso y lo mejor es la prevención. Nosotros estamos ahí, cuando sabemos que son esos días difíciles, estamos ahí para cuestión de prevención y para cubrir desde un rasguño
porque hasta un rasguño mal atendido se puede infectar. Entonces, nosotros tratamos de hacer esto. Hay que recordar que la atención prehospitalaria o la de primer contacto es también una de las más sensibles porque si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, haciendo una curación, haciendo un vendaje, que digamos, hablando de costos monetarios para el Estado, es más fácil que un profesional te ponga una venda o un curita bien puesto y le lave y haga todo, a que se infecte, entonces tengas que gastar 3 días de cama intrahospitalaria con antibióticos y solución salina y sepa cuánta cosa en terapia intermedia porque se le infectó, ¿no? Es Ujú. mucho más fácil que un paramédico avanzado sepa administrar los medicamentos necesarios para atender una taquicardia ventricular, por ejemplo, a que llegue a la sala de urgencias y esté en observación y pues lo mismo, ¿no? Es mucho más fácil que nosotros y es sensible además para el contexto médico. Si hablamos en salud pública, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, reducimos carga de pacientes a los hospitales. Entonces, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, es más probable que una persona que llegue al hospital reciba atención más rápida. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos aventando a los pacientes. Entonces, es un engranaje. Y Ujú. bastante interesante este engranaje. Y ya que estás en servicio, Santiago, ¿qué es más fácil atender, independientemente de la complicación o situación que tenga, un niño, un adulto o un adulto mayor? Híjole, eso depende también mucho de la vocación de cada paramédico. Hay muchos paramédicos, así como los médicos. Yo me pregunto, ¿cómo es posible, bromeando, que un médico se haga pediatra, ¿no? A mí me dan terror las urgencias pediátricas. No porque no las sepa resolver o atender, sino porque me da mucha tristeza. A mí hay otros paramédicos que cuando hay un niño son los primeros en saltar y tienen este tempo. Entonces, como dije, si yo me conozco y digo, yo no puedo con un bebé que se está ahogando, ¿qué hago? Como dije, me quito y dejo que alguien que sí pueda lo haga. Entonces, yo no me voy a creer el héroe. Sí, de héroes están yendo los panteones. Entonces, justamente depende mucho de la vocación. Se dice algo como que a mí me gustan los pacientes geriátricos, así de, no, pues en principio yo no puedo decir que me gusta ningún paciente porque yo quisiera más bien que esté sano, ¿no? O sea, no es como que, pero que tenga preferencia, más bien las preferencias que no tengo son las pediátricas. Claramente, pues, hay un mayor sentido de responsabilidad porque es un niño, ¿no? Y pues voy a ser lo más profesional que pueda, ¿no? Seguir mi entrenamiento, pero sí me da cierta tristeza. Eh, los geriátricos también tienen sus particularidades. Muchas veces recibimos llamadas de urgencia por algo que se llama caída del propio plano, de que el famoso se cayó mi abuelito. Entonces vamos y muchas veces suelen ser personas que están en situación de abandono y lo que aparte del guamazo lo que quieren es platicarte. Entonces, ajá, el apapacho, claro. Entonces, pues nosotros también estamos para eso. Eh, Aunque también muchas veces es, bueno, señor, tengo que regresar a mi punto para seguir atendiendo urgencias. Pero sí me entristece eso. Yo creo que eh, los pacientes que más me llaman la atención, no solamente por lo que veo en las calles, sino por, ahora sí que mi propio tema de tesis, son los pacientes que son agredidos por riñas. A mí se me hacen increíbles porque hay un sesgo de todos los profesionales de salud en todos los niveles, desde el primer respondiente hasta el médico subespecialista, de que si ven a un chico de un barrio popular que viene agredido, dicen, ay, o sea, otro de estos, ¿no? Y a mí, pues, a mí se me hace interesante por el hecho de que nadie los escucha, nadie se toma el tiempo de decir, oye, pues, ¿qué te pasó, no? No, pues es que me peleé por unas cebollas. Órale, ¿por qué? Pues porque tengo hambre, por eso. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué lo estamos tratando mal? Digamos que esos son mis pacientes, adultos, por ejemplo, eh, en esa cuestión. O sea, cuando pasa eso es como a mí me dicen, oye, pues vas y atiéndelo, ¿no? Entonces ahí estando cosiendo, lo platico. Me gusta mucho escuchar a la gente. Entonces cuando son curaciones o eso, me tomo el tiempo de averiguar, pero no tanto porque tenga un valor clínico, o bueno, sí lo tiene, pero más porque me da, como dije, ¿no? Esta cuestión de escuchar desde este plano humano a las personas lo que tienen que decir, lo que les pasó. Claro. El estar en una, o sea, el tener que llamar a una ambulancia, pensemos cada uno de nosotros cuántas veces hemos tenido que llamar a una ambulancia. Y pensemos que nosotros dividimos nuestra vida muchas veces en estos desastres. Por ejemplo, escuchamos a la tía decir, claro, es que eso pasó cuando se alivió fulana de tal. O esto pasó después de que operaron al tío, no sé quién. O sea, nosotros también medimos nuestra vida en episodios médicos. Entonces, en ese sentido, me gusta saber cómo ellos están entendiendo lo que les acaba de pasar, ¿no? Y cómo mejorar, porque en ese momento, cuando tú estás atendiendo a la persona que ha sido motivo de urgencia, tal vez no salves vidas en término fáctico, pero lo que sí es que puedes cambiar la vida de cierta forma. Si tengo, por ejemplo, un síndrome de abstinencia y por alcoholismo, lo que sea, y en la sala de urgencia se le llega a decir, por algo hizo que usted sobreviviera. ¿Sí o no? Todos creemos que ese paciente va a dejar el alcohol. Claro que sí, porque el médico se lo dijo. Entonces, en esos momentos tan sensibles se tiene esa capacidad inclusive de cambiar malos hábitos. O sea, yo no tengo la responsabilidad de cambiar los valores, lo que decíamos al principio, o los fundamentos. O sea, yo no sé para eso. Lo que sí es como de, si tengo un accidente automovilístico y salió ileso, es como de, ¿qué aprendimos hoy? Que hay que saber manejar con prudencia, ¿no? Y seguramente esa persona va a manejar de ahora en adelante bien, ¿no? Entonces, eso es como aprender a escuchar para saber cómo transmitirle eh, un buen mensaje. Cambiar su propia historia de vida, porque es un momento donde se cambia. Claro, es un antes y un después de esas Eso situaciones no que es están después. sucediendo. Y de estas situaciones múltiples que has vivido a lo largo de tus años como paramédico, ¿cuál ha sido la más exótica que digas, esto no me lo habría imaginado ni en la historia más asombrosa de Stephen King o de algún otro productor de cine? Híjole, yo creo que lamentablemente las que más recuerdo son bastante tristes, ¿no? De cómo es posible esto. Eh, Más que nada porque pues me dolió mucho. Fue igual un niño, se cayó de un tercer piso, estaba, estaba cerca de como llegando a Nesa, fue hice llamada de auxilio. El caso es que este edificio tenía como, estaban los locales en el edificio, y luego había un volado y aquí había como balcones, pero largos. Entonces, el niño, según habíamos escuchado, estaba con una bicicleta en la noche, pues montando la bicicleta en ese balcón, ¿no? Aunque sean 10 metros, pero estaba de un lado para otro. ¿Quién sabe cómo pasó? El niño se cayó. Y el problema es que los padres no se dieron cuenta hasta creo que media hora después. Y el niño seguía ahí, o sea, nadie, fue insólito. Al principio, cuando llegué, me enojé un poco, lo cual no debería, de decir, ¿cómo es posible que nadie lo vio? O sea, el fulano de la tiendita no vio, no escuchó nada. Entonces, pues el niño, cuando llegamos, o sea, nosotros nos informaron, o sea, consideremos también el tiempo en el que nosotros llegamos, que claramente es como 30, 40 minutos, pero nosotros llegamos en urgencia. Entonces, echemos que llevaba una hora el niño en el suelo, ¿no? Y cuando llegamos, los padres no tenían como, pues es que se cayó, ¿no? Del tercer piso. Y así como si nada, ¿no? Así de, bueno, pues
O sea, vaya, no con el sentido de urgencia que uno esperaría. Eh, y pues claramente tiene una fractura en el cráneo, o sea, nosotros no podemos diagnosticar, era obvio, ¿no? O sea, pero es como, bueno, el paciente necesita radiografía, porque nosotros no sabemos, ¿no? Y entonces nos mandan de ahí, que es como a la altura de, me acuerdo que vi las letras de la delegación Iztacalco, ahí por Plutarco, nos mandaron hasta el pediátrico de Legari, que es lejísimos, más cruzar toda la ciudad, porque el centro regulador lo que hace es que nosotros, después de levantar al paciente, el operador informa, oye, pues el paciente está tal y tal y tal, y es un código, nosotros tenemos códigos de colores en triage, del más, del azul al rojo, ¿no? Según el nivel de gravedad, pues, oye, ¿sabes qué? Me parece que esto es un amarillo tirándole a rojo, pues mándanos ahorita a un hospital que esté disponible una cama, es decir, y entonces el centro regulador lo que dice es, busquen todos los hospitales, que todos los hospitales están conectados, y cada vez que se hace un ingreso, en el sistema de médico, se pone esa cama como ocupada. Entonces, lo que hace la central es decir, ah, bueno, la única cama que esté disponible está hasta legal. Entonces es como, pues písale porque lleva ya una hora casi casi inconsciente, ¿no? Eso se me hace lo más insólito, pero no por el tipo de lesión, sino por el tipo de, toda la situación que pasó. O sea, se me hizo insólito que no se diera cuenta. Y y como caso extraño, híjole, es que es bastante gráfico, o sea, hay algo que tengo que reconocer. No pienso contarla porque está un poco macabra, pero lo que sí puedo decir fue un accidente en moto y esta persona perdió el pie. Entonces, lo que pasó en esa guardia es que eh, tanto el otro paramédico como yo estábamos bromeando no de lo que le pasó al paciente, sino de una situación que pasó durante la atención al paciente. Entonces, esto pasa todos los días y le pasa a todas a las guardias, ¿no? Pero ahí fue donde me di cuenta de, órale, cómo una persona, cualquier profesional de la salud, automáticamente pierde eh, digamos que se les dice coloquialmente, un corazón de hielo, ¿no? Se aprende a deshumanizar, ¿no? Eh, a tal grado de que yo podía estar haciendo bromas de otra cosa mientras estamos levantando a un paciente que había tenido un accidente. No sé si es correcto. Puedo decir que por afuera podría parecer que no es correcto porque podría parecer que se está faltando al respeto al paciente, pero por otro lado es que si nosotros nos la pasamos en esta cuestión como seria, ¿no? Si no tenemos, pues vamos a atender mal, nos vamos a deprimir y pues el siguiente que va a estar ahí por alguna situación de riesgo de salud mental, vamos a ser nosotros. Entonces son mecanismos yo creo que de autodefensa, pero fue importante como reconocer y autorreconocerse, ¿no? Como, bueno, ¿y por qué me estoy riendo en medio de una tragedia? O sea, ¿soy yo el malo, no? Entonces, digamos que esa fue la situación más surrealista que me ha pasado en lo que yo considero surreal, ¿no? En el otro sentido, pues sí, se me hizo bastante extraño cómo pasó todo esto. Claro. Entonces, ajá, sí, hay cada momento que pasa en guardia, sí tiene su particularidad. Ujú. Me imagino que sí. Y mira, hablabas esto de la insensibilidad, ¿no? O la deshumanización, que nosotros como pacientes en algún momento pasado o presente, o tal vez esperemos que no futuro, no lo comprendemos, no dimensionamos cómo es que un doctor es insensible. Sucede mucho cuando va uno a una consulta general. Doctor, es que me duele la muela y ya siento que me voy a desmayar. Y el doctor, ah, sí, ahorita la atendemos. Mire, con esta pastilla se le pasa. Y uno decimos, ay, qué hijo de su madre, que no me atiende, ¿cómo es posible que no me dé prioridad? Pero acabas de dar un punto bien clave.
si no vives esa parte de deshumanización que es entendible en su labor, a lo mejor nosotros no dimensionamos eso, pero si no, como bien lo dijiste, tú o ustedes serían los pacientes y no sería un paciente emocional, sino tal vez un paciente de alguna locura, alguna situación extrema, por tantas emociones, cosas que ven, que sienten, que viven y que obviamente son humanos, pero tienen que ponerse su escudo porque si no, serían trazos y trizas ustedes solos. Claro, que aclaro que eso no exenta de los maltratos, o sea, Claro, lo digo como parte de la organización, ¿no? De Soy Paciente, es o sea, el desestrés, la deshumanización y todo eso no es, que es de hecho en algo donde los médicos principalmente se escudan, así de, bueno, es que pues si yo no me mantengo serio y sangrón, no voy a hacer bien mi trabajo. No, no es cierto, sí se puede, o sea, siempre se puede hacer un buen trabajo. Hay veces donde los horarios uno está saturado, pero es obligación de cualquier profesional de la salud siempre. Sí, sí o sí, o sea, no hay pretexto de que, ay, no, tienes que ser Doctor House, ¿no? No, Doctor House, por cierto, se me hace un pésimo médico, no porque no sepa diagnosticar, sino porque es pésimo con los pacientes. Y algo que tanto cualquier profesional de la salud aprende primero es saber decir, hola, buenos días, me llamo fulano de tal y me da permiso para tocarte, te voy a hacer esto, ¿no? Y, bueno, ya encontré el diagnóstico. Lo que usted tiene es esto. Eso se llama relación médico-paciente, o médico-enfermero, o médico-paramédico. Eso es fundamental, porque si no hablas con el paciente, no puedes diagnosticar. Entonces, si está como, me duele la muela, así, pues sí, te voy a dar esto. Ok, pero no sabes qué tiene. Entonces, ahí hay una falta de ética, ¿no? claro. Hay una mala práctica. Por supuesto, pues bueno, se viven ambos lados de la moneda, no se puede tener todo Claro. sol o toda luna, siempre tiene que haber esos equilibrios. Esos equilibrios. Así es. Santiago, ¿qué crees que está casi próxima nuestra charla a concluir? Se ha pasado el tiempo rapidísimo, se me ha hecho sumamente interesante, pero antes de terminar la charla, primero quiero agradecer al Grupo Ecologista La Promesa porque gracias a ellos fueron el enlace para que Santiago Moyocani y una servidora de La Molienda estemos aquí charlando sobre este tema que vivimos todos los días en México y en todo el mundo. Las sirenas tal vez suenan de una forma o de otra, pero todas indican alarma o alerta, muévete porque voy a pasar, dame permiso, dame chance, como tú lo quieras interpretar, pero es una situación de urgencia. Ujú. Santiago, para las personas que nos están viendo o nos verán y que estén pensando en la posibilidad tal vez de hacer una donación, pero se ha escuchado tanto de la Cruz Roja, que si llega el dinero, que si llega el apoyo, que bodegas, independientemente de todo eso, ¿dónde se pueden hacer donaciones? No sé si en especie o en dinero para ustedes darles apoyo. Pues en el caso de Cruz Roja, yo sugeriría, sí, efectivamente ya llegan las ayudas. Si bien la Cruz Roja o sea, existe una Cruz Roja por cada país, es una organización que se fundó en el siglo XIX, pero tiene alcances bastante grandes, ¿no? Ahorita está, por ejemplo, una gran campaña de movilización de víveres recientemente en África con la guerra civil que está pasando en Níger, la guerra en Ucrania, por supuesto. Entonces, son organizaciones que se mantienen neutrales. Médicos Sin Fronteras, la que dije donde fui a hacer esta brigada en Guerrero, se llama Medical Impact, que también recibe donaciones. Todas estas organizaciones con mucho gusto y va a ser muy bien recibida. Espero que en el caso de la Cruz Roja, si gustan donar a Cruz Roja, esperen las campañas de recolección. Asegúrense que sean certificados los recolectores. Muchas veces se cometen fraudes donde gente que va con una insignia que compran en Mercado Libre, van y botean y ya se llevaron 2,000, 3,000 pesos. ¿Qué serviría para tener a un paciente? Lo que decía, ¿no? El oxígeno, gases, todo eso que se ocupa en uno solo. Entonces se pueden acercar, pues no diría a solamente Cruz Roja. Yo creo que algo que podría hacer y serviría mucho es que permitirían, dense el tiempo de permitirse de saber cuáles son las organizaciones que trabajan en este tipo
de acción, no solamente en ambulancias, sino también en otro tipo de atención médica o de inclusive atención odontológica. ¿Alguien ha pensado en la salud dental, por ejemplo? Entonces, hay organizaciones que se dedican a eso, o a los migrantes. Acérquense también al tercer sector y vea lo que hace cada uno de estos proyectos. Seguramente van a recibir sus donativos que serán muy bien aceptados y necesarios. Y en este caso, pues los invito ya sea a unirse como voluntario, a tomar este curso, esta capacitación, que es bastante exigente. Si ustedes tomen, por favor, les recomiendo, tomen un curso básico de reanimación cardiopulmonar o de primeros auxilios, porque eso también ayuda bastante como dije, son 40 minutos en lo que nosotros llegamos, aunque para nosotros son 5, esos 40 minutos, una persona que tomó primeros auxilios puede salvar, coloquialmente hablando, puede salvar una vida. De acuerdo. Entonces, no solo es donar, prepárense cada uno de ustedes, de nosotros, de todos. Claro que sí, Santiago. Y si me permites externarte los comentarios de las personas que tan amablemente los dejaron. Gracias, chicos y chicas, que están conectados. Gracias por sus corazoncitos, por sus comentarios, pero sobre todo gracias por compartir, porque tal vez alguien en algún lugar de este planeta tenía dudas sobre cómo ser un paramédico de la Cruz Roja o particular. Aquí Santiago nos ha dado tips y comentarios que son sumamente valiosos. Y mira, nos dice Gris CF. Saludos, Molienda, muchas gracias por mencionarnos. Y orgullo familiar por azares del destino, apenas estoy conociendo a mi prima y sus hijos que son extraordinarios. Pues gracias por ese comentario. Gwen, saludos desde Costa Rica, muchísimas gracias, Gwen. Y Zoe HM manda muchos corazoncitos a todos los paramédicos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que dejan sus comentarios. Anímense a dejar comentarios, frases motivacionales para los paramédicos, corazoncitos, me gusta, emoji, porque uno nunca sabe cuándo los puede necesitar. Y es mejor que estén y que no los necesitemos a necesitarlos y no saber a quién llamarles. La verdad es que ha sido un gusto y un privilegio para mí, Santiago, poder platicar contigo, escuchar de primera mano y de viva voz todo lo que se vive de un paramédico. Y antes de irnos, hace un momento comentabas que se unan para ser paramédicos. ¿Cuál sería, a tu criterio, un perfil que digas, mira, si tienes, no sé, estos 3 puntos clave, podría ser un buen paramédico? Porque digo, yo me puedo apuntar y digo, va, pero a lo mejor no tengo el temple, o no sé, no terminé la prepa. ¿Se necesita prepa, alguna licenciatura para ser paramédico? Sí, depende de la escuela de paramédicos. Las convocatorias, yo recomiendo mucho Cruz Roja. Estén atentos en la página de Cruz Roja, las convocatorias para ser paramédicos. Los requisitos suelen ser, pues, ya tener la prepa terminada. Yo considero que las 3 cosas que son necesarias de cualquier paramédico para que termine es: uno, que se sepa capaz de recibir disciplina, de ser disciplinado. Segundo, un compromiso, porque como dije, hay muchos paramédicos que entran que no tienen el compromiso de estudiar, o sea, como que, ya pasé el examen, ¿no? Lo pasé con 6. Bueno, sí, pero ese 6 significa que puedes dañar a una persona, ¿no? Y el interés por seguir aprendiendo, o sea, de una actualización permanente. Yo creo que esas son las 3 cosas. Uno nunca deja de aprender, como dije, siempre hay actualizaciones, pero también hay cosas que siempre vamos a ignorar. Entonces, curiosidad, disciplina y compromiso. Perfecto, pues bueno, chicos, ya tienen ahí un preámbulo de cómo saber si ustedes son aptos o tienen las habilidades, las aptitudes para ser paramédico, porque es como la infancia, siempre veíamos a un bombero y lo veíamos como el héroe, o una enfermera o un barrendero, y decíamos, yo quiero ser eso de grande, pero emocionalmente los niños dicen, yo quiero ser eso de grande, pero obviamente desconocemos el contexto o los requisitos para cumplir ese perfil. Es lo mismo que estudiar una licenciatura, la carrera que sea, tienes que cubrir ese perfil de ser disciplinado, estudiar, tener vocación, amor por lo que haces y ese nivel de compromiso. Así es que, chicos y chicas,
Ya escucharon a Santiago Moyocani todos los tips y pormenores que nos ha dado de ser paramédico. Te agradezco infinitamente tu tiempo, Santiago. Muchísimas gracias a ti por este tiempo que me concedes. Gracias a todos los que nos están viendo o nos verán. Nos despedimos, no sin antes decirte, vive sano y vive al natural, pero sobre todo y más importante, vive hoy, para que así sepas que existe Santiago y es tu paramédico. Nos vemos a la próxima. Cuídate. Bye, bye. Hasta luego.